Emiliano Ramón Rolón Fernández juró como fiscal general del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Constitución Nacional. Damos inicio a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores de la Nación con el quórum correspondiente para recibir el juramento o promesa de rigor del señor fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández. Jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de fiscal general del Estado, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República. Sí. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo os lo demanden. Al término de la sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara de Senadores comentó sobre las expectativas que se tienen con respecto al desempeño de Emiliano Ramón Rolón Fernández como fiscal general del Estado. Creo que la ciudadanía está expectante, pero confío muchísimo en el doctor Emiliano, un hombre íntegro, honesto, con decisiones firmes en toda su trayectoria, y más que nunca creo que es una oportunidad brillante para levantar la imagen de una institución que siempre debe contar con la esperanza y el apoyo de la ciudadanía. Senadores de la Nación manifestaron sus opiniones con respecto al fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón Fernández. Doctor, vos tenés una trayectoria que la gente reconoció, 1. 2, tenés un consejo de la magistratura que te ha elegido dentro de la terna. Nadie discutió la terna ni nadie puso en cuestión la terna en los medios de comunicación ni en la opinión pública. Y finalmente en el Senado tenés voto unánime, le dije. Imagínate la responsabilidad de estar a la altura de satisfacer estas expectativas que tiene la ciudadanía y tenemos nosotros para que la institucionalidad de la República vaya adelante. Tenemos altísimas expectativas de que el nuevo fiscal general, que jura ahora y asume entiendo mañana, pueda realmente, como dijo, destapar varias roscas y cumpla su función, que es la de representar a la sociedad ante la justicia, ¿verdad? Bueno, yo creo que la Fiscalía hoy tiene una gran deuda con la ciudadanía. El nuevo fiscal, el doctor Emiliano, en su discurso habló de eso, habló de una apertura, habló del concepto de gobernanza que es ciudadanía con gobierno, una administración abierta, una administración cerca de la gente. Luego del acto en el que juró como fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández afirmó que el Ministerio Público aplicará justicia sin distinciones. Debo cerciorarme del avance, del cómo está, y a partir de ahí tomar las determinaciones que sean correctas. Las garantías constitucionales es el límite de nuestra labor, el respeto a la investigación, a la independencia fiscal también, así es que, por favor, comprensión. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la Nación Carlos Filisola, presidente de la Comisión de Equidad y Género, recordó el Día Internacional de la Mujer y se refirió a los casos de feminicidios en el país. El año 2022 cerró con un total de 36 mujeres víctimas de feminicidio en territorio paraguayo. Una paraguaya fue víctima de feminicidio en el exterior y se produjeron 9 casos de feminicidio en grado de tentativa. En lo que va de este año, de 2023, ya ha habido 7 mujeres víctimas de feminicidio, 7. Una paraguaya fue víctima de feminicidio en el exterior y 3 casos de tentativa de feminicidio. Como ustedes se dan cuenta, un alto índice del mayor grado de violencia contra la mujer que es el feminicidio. En sesión ordinaria y por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que modifica la ley número 6.806, que declara emergencia nacional por feminicidios. La finalidad de las modificaciones propuestas a esta ley de declaración de emergencia nacional por feminicidios es brindar una respuesta inmediata a los problemas de violencia que sufren las mujeres. Esta ley complementa a las acciones que se deben hacer, según lo establecido en la Ley 5.777 del 2016. El senador de la Nación, Gilberto Apuril, rindió homenaje a las mujeres paraguayas en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, ocasión en la que se refirió a la urgencia de la aplicación de la ley de tobilleras.
Hoy no solamente quiero elogiarlas y rendir un merecido homenaje, sino quiero aprovechar esta oportunidad y esta fecha para tocar un tema que desde hace meses nos preocupa y vamos a seguir insistiendo hasta que esto sea realidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a la implementación de una ley que ya aprobamos, señores, que establece el uso del sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos y de control, más conocida como tobilleras electrónicas. La ley fue aprobada en el 2017 y así como lo escuchan, 2017 y hasta la fecha no ha logrado éxito su implementación. En el marco de la recordación del Día Internacional de la Mujer y en sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación, Desiree Masi, habló sobre la situación laboral de las mujeres. El tema del trabajo, se sigue acá hablando como si fuese que el mismo trabajo y no es cierto. Basta mirar cuántas personas en igualdad de condiciones a la hora de elegir para ocupar cargos directivos, como siempre hay una mayoría de varones. ¿Y por qué? ¿O alguien va a negar en Paraguay que la persona que va a contratar en el sector privado, está en el sector público, no quiere muchas veces tener mujeres embarazadas? Y después hablamos de patria y familia. ¿Por qué no quieren? Porque dicen se va a quedar embarazada. Hay empresas que hacen entrevistas y le preguntan a la mujer si piensa tener o no hijos, o cuántos hijos va a tener. Y en el sector público también, porque no quieren dar permiso. Y eso pasa y todos sabemos. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación, Esperanza Martínez, se refirió al caso de la joven paraguaya refugiada en Uruguay. Y lo que no quería dejar pasar, presidente y estimados colegas, es de reclamar por una de las compañeras que hoy sigue exiliada en el Uruguay, Belén Whittinglow. Su mamá hace semanas que está encadenada frente a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo el tratamiento de la inconstitucionalidad. Una joven que fue acosada por un docente de la universidad, una persona que debería de ser el parámetro de la honorabilidad por los diferentes cargos que ha desempeñado a lo largo de su vida profesional. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó la ley que modifica el Código Penal e incorpora el hecho punible de sicariato. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Lo que sugerimos desde la Comisión de Legislación es aceptar efectivamente la versión diputados, presidente, donde ellos recomiendan, reitero, reordenan el texto, hacen como tienen que hacer la parte general, vamos a decir, del Código Penal y suprimen 2 artículos. El dictamen es por la aprobación de la versión diputados. La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que modifica el Código Electoral. De esta manera se deja sin efecto la posibilidad de realizar elecciones municipales o generales los días sábados. El mensaje 3011 estudiado en la comisión y conforme al parecer de la justicia electoral al presente proyecto de ley, acarrearía los siguientes inconvenientes. 1. La realización de las elecciones un día sábado podría entenderse como un largo feriado turístico que podría afectar el porcentaje de participación. 2. El Ministerio de Educación se debe declarar asueto desde el día viernes para los colegios, de tal forma a preparar los locales de votación e instalar las urnas de votación. Por estos breves argumentos, la Comisión de Asuntos Constitucionales aconseja ratificarse en el rechazo del presente proyecto de ley. La Cámara de Senadores aprobó en general y con modificaciones en particular un préstamo por un monto de hasta $30 millones entre la Agencia Financiera de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del proyecto de inversiones del sector agropecuario en el Paraguay. Es un crédito que tiene una tasa bastante accesible, sobre todo ya porque estamos hablando de tasas pre-pandemia, que eran tasas más bajas de las actuales, y está enfocado en el sector, en inversiones del sector agropecuario en el Paraguay. Entonces, esto se da a través de instituciones financieras intermedias. Esto
la AFD repaga, digamos, el crédito a través de recupero de sus préstamos. No, digamos, no son fondos públicos los que pagan el crédito, sino que son fondos que se le cobra obviamente a los beneficiarios que reciben el crédito. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de acuerdo por notas reversales entre los gobiernos de la República del Paraguay y el gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable. Este proyecto se refiere a la enmienda de un acuerdo que data del 2017, la Ley 6.186/2018, y que desde ese año fue ampliando el monto de la donación a efectos de la cooperación económica para la promoción del desarrollo económico y social de nuestro país. El propósito de este es la implementación del proyecto de adquisición de equipos de dragado para el río Paraguay. El Pleno de la Cámara de Senadores resolvió por unanimidad prestar su acuerdo constitucional para la designación de Juan Manuel Brunetti Marcos en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Coincidimos que Juan Manuel es la persona por ahí más idónea entre cualquier otro candidato que pueda ocupar este cargo. Porque aparte de la formación que ya rescataron los colegas, tiene un estrecho vínculo con la República Oriental del Uruguay, sobre todo con el presidente actual, lo que esperemos sirva para coordinar acciones en beneficio de nuestro país. La Cámara de Senadores postergó el tratamiento del proyecto de ley que establece un régimen de indemnización para los soldados participantes de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Aclaro que no cuenta con dictámenes de las comisiones, por lo tanto tampoco cuenta con el dictamen de la Comisión de Hacienda. Todavía tenemos una sesión más, entonces creo que se está esperando también alguna información de algunas instituciones y trataremos seguramente ya con los dictámenes correspondientes en la próxima sesión antes de su vencimiento. La senadora de la Nación, Blanca Ovelar, solicitó el tratamiento sobre tablas de la declaración que insta a la Comisión Nacional de Residencias Médicas, CONARE, y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, a salvaguardar los derechos de los médicos egresados de la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Rosa de la Guaral. Hemos conversado de esto en la sesión y sabemos que finalmente la Agencia Nacional de Acreditación sacó una resolución por la cual aclara que la acreditación de la carrera incluía naturalmente a las promociones que han tenido problemas para ser inscritos. Esto retomando un poco lo hablado en la plenaria en la sesión anterior. Hemos expresado nuestra preocupación, incluso los colegas de la Comisión de Educación coincidimos en señalar en la sesión de nuestra comisión que la responsabilidad política de esta situación de injusticia con los médicos que egresaron y que no pudieron rendir porque ya pasó. No pudieron rendir el examen para acceder a una plaza para realizar las residencias médicas, es de la ANEAES. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, legisladores aprobaron en general y en particular con modificaciones el proyecto de ley que regulariza la situación de la finca 916, propiedad del Estado paraguayo, en Remancito, municipio de Presidente Hayes. La Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Comisión de Asuntos Municipales, ha dictaminado en el sentido de la aprobación con modificaciones. El objeto del proyecto de ley es formalizar la situación de la finca 916 mediante la regularización de los asentamientos y desafectar parte de la finca del dominio privado del Estado paraguayo, Ministerio de Defensa Nacional, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes para su posterior transferencia a sus actuales ocupantes a título oneroso. En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores se refirieron al decreto del 7 de marzo de 1870, el cual prohibía la utilización del guaraní en las escuelas paraguayas. El artículo 10 de ese funesto decreto
que hay que recordarlo. Es un decreto de la vergüenza, de la humillación, yo diría de la tragedia cultural, de la tragedia del comunicacional, del intercambio entre paraguayos y paraguayas. En el artículo 10, ese decreto dice: se prohíbe también a los maestros que no permitan hablarse en las escuelas el idioma guaraní, sino únicamente en español. Por eso es que hay que recordar. Y eso derivó en una serie de actitudes de persecuciones a niños y a niñas. Fue una humillación contra el pueblo paraguayo. Porque esta vez con atrocidad cultural lingüística de Anguete en Monbeúa, con ambas eñas de paraguayos, Aisha, ya reivindica llega. Ñande compatriota rete cueari, hoy peaseñas de Huila ñande ni eave. Hayeiko con raza paraguaya imbarete ten. Juan Haitepe y Catuiti ñañe eco ñañe haistin. En sesión ordinaria, la senadora de la Nación Lilian Samaniego rindió homenaje al expresidente de la República, Juan Carlos Guasmosi, por su aporte a la hidroeléctrica Itaipú Binacional. Quisiera rendir en este estadio un homenaje al ingeniero Juan Carlos Guasmosi, quien fue protagonista de la construcción de Itaipú Binacional en distintos momentos, empezando desde sus inicios con la construcción de la hidroeléctrica, productora de la mayor energía del mundo, una construcción emblemática de nuestro país. Fue quien impulsó las negociaciones tendientes a hacer el emprendimiento Itaipú, proyecto viable en el tiempo, equitativo, totalmente paritario en su manejo y con características de estabilidad y equilibrio económico-financiero. En la sala de sesiones de la Cámara Alta del Congreso Nacional, dirigentes campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial se reunieron con legisladores y representantes del Poder Ejecutivo para plantear sus reclamos. El Poder Ejecutivo, las instituciones del Poder Ejecutivo, ministerios y otras instituciones, se comprometieron a cumplir con lo que falta de los acuerdos del año pasado. Acuerdo de marzo del año pasado, acuerdo de septiembre del año pasado, que se cumplieron en parte en algunos casos y otros casos que no se cumplieron totalmente, ¿verdad? Entonces el compromiso es, y se puso plazos, tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Emergencia Nacional y otras instituciones como Ministerio de Educación, Salud, la ANDE, dentro de un plazo determinado que se señaló acá, van a cumplir lo que falta realmente. La senadora de la Nación, Desiree Masi, se refirió al presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer destinado a las atenciones médicas que se realizan en el nosocomio. Y por supuesto que el presupuesto no alcanza, pero también, ¿verdad?, en la ley del cáncer, que ya tiene 7 años, ¿verdad?, están obligados el Instituto del Cáncer y todos los que tratan cáncer en el país a hacer el registro nacional de tumores, porque como uno calcula, ¿verdad?, cómo uno estima un presupuesto. Cuando vos sabés, a ver, tenemos tantos tantos casos de pulmón por año, de cuello uterino por año, de mama, y ahí uno hace un presupuesto real. Probablemente, yo estoy segura que es insuficiente, pero ellos están obligados por ley, ellos, el pediátrico Niños de Acostañú, el IPS, clínicas, a hacer un registro nacional de tumores. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública trató varios puntos en el orden del día, entre ellos los ascensos al grado de comisario principal de comisarios de la Policía Nacional. En primer lugar, tratamos 2 ascensos para comisarios generales. Uno fue rechazado por tener denuncias en forma reiterativas en contra de violencia familiar en este caso. No le dimos el acuerdo constitucional a un comisario, en el otro caso sí. Tuvimos la presencia de la Coordinadora Nacional de Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación, en donde tratamos el proyecto de ley de indemnización para los soldados de 1989.
El presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, senador de la Nación Hugo Richer, informó que el ente asesor a su cargo postergó el tratamiento del proyecto de indemnización para soldados que participaron de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. Hemos tratado el proyecto que establece el régimen de indemnización. Como todavía no tenemos inmediato vencimiento, o sea, no hay vencimiento la próxima semana y no se cuenta aún con el dictamen de la Comisión de Hacienda. Y para tratar este dictamen necesariamente tiene que haber dictamen de la Comisión de Hacienda. El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador de la Nación Miguel Fulgencio Rodríguez, informó sobre los puntos tratados en la reunión del ente asesor. 3 puntos muy importantes. 1, la aceptación de una donación del gobierno del Japón para la ANNP para mantenimiento de sus máquinas de dragado y por ende el mantenimiento dentro del río Paraguay, por el río Paraguay. El otro proyecto era una condonación de deuda de una colonia existente donde algunos, los que fueron adjudicados por lotes agrícolas, pedían una condonación total de la deuda. El titular de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, senador de la Nación Carlos Vidal Sena, comentó sobre los puntos tratados en la reunión del ente asesor. Tuvimos hoy, 20 puntos de asuntos entrados, pedido de informe de parte de las comisiones vecinales de todo punto del país, ¿no? Le dimos entrada y asimismo hemos tratado 2 proyectos de ley, ¿verdad? Uno que objetó el Ejecutivo. Hay un asentamiento de 743 hectáreas, hace 30 años que ocuparon nuestros compatriotas y hasta ahora no puede titular. ¿Por qué? Porque tiene una deuda de 300 millones. Y el segundo punto se pidió la exoneración, ¿verdad?, de pagos de un asentamiento y como es inconstitucional habíamos rechazado porque no se puede condonar solamente a un asentamiento, que tenemos mucho asentamiento que necesita de pago, ¿verdad?, de parte del Estado. Entonces va a quedar un precedente muy nefasto. Hemos rechazado ese proyecto de ley. En una reunión convocada por la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, con la participación de autoridades del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat y representantes de la comunidad, se abordó la problemática social de pobladores asentados en Tallipotí, ubicado en el kilómetro 12 a Caraí de Ciudad del Este. Vinimos porque necesitábamos un apoyo de unas autoridades porque demasiado muchos años fuimos engañadas, pisoteada por nuestros derechos, solicitando una vivienda digna para nuestra familia y se aprovechan personas inescrupulosas por ese sueño. Demasiada ya injusticia pasamos. Y entonces, confiado en el trabajo del senador Sisto, nos atrevimos a acercarnos a él. La Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones de la Cámara de Senadores se reunió con el ministro del MOPC, Rodolfo Segovia. Trataron 2 proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo. Hemos tratado 2 proyectos de crédito, uno de 52 millones de dólares, que es para alcantarillado sanitario para 4 ciudades importantes: Santa Rita, Santa Rosa del Mondaí, Roque González de Santa Cruz y la ciudad de San Ignacio. Proyectos muy importantes cuyos créditos están otorgados al Paraguay en el año 2019. El senador de la Nación, Blas Lanzoni, informó sobre lo tratado en una reunión conjunta entre las comisiones de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible y la de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales. Hemos recibido, ¿no es cierto?, la última propuesta entregada por el Ministerio de Defensa con respecto al proyecto de ley de regularizar la finca 916 de Remancito. Y bueno, luego de bastante trabajo, de mucho diálogo y también propuestas, ¿no es cierto?, tanto por parte del Senado como por parte de los ocupantes de ese sitio, hemos consensuado en tener un proyecto de manera prácticamente unánime, yo creería, de darle una solución a ese predio que, como todos sabemos, es un sitio muy importante por su ubicación estratégica
También hay que agregar que se consensuó con el Ministerio de Defensa y con las comisiones que estuvimos estudiando el caso en ver un predio para la colocación en un futuro no muy lejano de un aeropuerto. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible llevó a cabo una reunión técnica para desarrollar temas relacionados al trabajo de campo en la hidrovía Paraguay-Paraná. El senador de la Nación, Carlos Sena, informó sobre lo abordado en la reunión de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado. Se trató el tema de un proyecto de préstamo, ¿verdad? Monto de $30 millones americano, suscrito el 31 de marzo de 2020 entre la Agencia Financiera de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El contrato de garantía suscrito en la misma fecha entre el Ministerio de Hacienda, en representación de la República del Paraguay, y el BID para inversión en el sector agropecuario en el Paraguay, que estará a cargo de la Agencia Financiera de Desarrollo y emplea el presupuesto general de la Nación. Hemos aprobado con modificaciones este proyecto de ley que va a ser destinado para el desarrollo agropecuario, ¿verdad? El presidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, senador de la Nación Martín Arévalo, informó que el ente a su cargo dio dictamen favorable a la propuesta de tipificación del sicariato en el Código Penal paraguayo. Va a estar tipificado en el Código Penal el sicariato. También cuando el sicariato se hace en otro país igual, y tiene una pena de mínima de 15 años con una pena máxima de 30 años. Esto provino después de la muerte del ex fiscal Pechi, que también hay que tener en cuenta que no estaba tipificado. Entonces, una vez aprobado, va a ir a cargo del presidente de la República para su promulgación, y bueno, de ahí en más ya tenemos tipificado el sicariato en el Paraguay. El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, senador de la Nación Miguel Fulgencio Rodríguez, informó sobre los puntos tratados en la reunión del ente asesor. La Comisión de Pueblos Indígenas ha tratado 5 puntos muy importantes. Un punto es de la comunidad Jugapoí, en Oviedo, donde tienen un documento a su favor de que ellos realmente, un juez le dio, de que están ocupando sus tierras ancestrales. El segundo punto fue sobre la comunidad Capotí, que fue una comunidad echada de sus tierras que le compró el gobierno, el Estado paraguayo, en 1996, 1.364 hectáreas. El otro punto que hemos tratado es de la comunidad Loma, donde hace 36 años se comenzó un conflicto en esa parte de 10.000 hectáreas. El Estado paraguayo le había dado a la comunidad Loma de los guaraní Ñandeva unas 10.000 hectáreas y 3 ganaderos inescrupulosos invadieron la propiedad. Posteriormente tratamos el tema de la comunidad Guonta, una propiedad que le compró el Estado a la comunidad de los Manjuy de 38.000 hectáreas, totalmente invadida por industriales carboneros, ganaderos inescrupulosos y otra gente. Y el INDI todavía no ha transferido la propiedad, las 38.000 hectáreas, a la comunidad Santa Rosa. La Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por el senador de la Nación, Enrique Riera, abordó el proyecto de ley que establece el turismo accesible e inclusivo. Tocamos un tema muy importante y muy interesante, que es la ley de turismo accesible. Como verá, todo el mundo está viajando por nuestro país, que es hermoso, tiene lugares extraordinarios en mi departamento de Cordillera, en Pirebuy, en Caraguatagui, hay lugares históricos, hay posadas rurales, bueno, obviamente está Encarnación con todos sus lujos, están las ruinas, tenemos todo lo que tiene que ver con los saltos internos, no solamente las visitas a los familiares, y tenemos una dificultad, ¿verdad? Que más del 10% de la población paraguaya tiene alguna discapacidad, entonces la idea es hacer turismo accesible. En mesa de trabajo analizaron el proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la legislación de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en la familia, la cual regula las medidas de cuidados alternativos. Inicialmente arrancamos con la preocupación por los hogares
las instituciones, los abrigos residenciales que tendrían que cerrarse ya porque venció el plazo que tenían para su reconversión en hogares para casas para hasta 6 niños. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que hay una problemática que necesita también una solución y que hace referencia a los chicos en situación de calle, pero con adicciones, o a los chicos ya con problemas psiquiátricos, y también a los niños con discapacidad, que no tienen dónde estar. La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, llevó a cabo una verificación in situ de la laguna Tacumbú, Asunción, con el fin de relevar datos técnicos para el proyecto de declaración del espejo de agua como área silvestre protegida. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección General de Talento Humano de la Cámara de Senadores llevó a cabo un acto de reconocimiento a mujeres destacadas, quienes galardonan la labor, el compromiso y la responsabilidad de las funcionarias de la Cámara Alta del Congreso. Un hermoso y emotivo homenaje. Algunas de las compañeras con lágrimas en los ojos nos decían, después de 30 años de trabajo en el Congreso, es la primera vez que tenemos un reconocimiento, y yo felicito a la directora de Recursos Humanos y a su equipo porque esto marca también un nuevo cambio en la política de recursos humanos. A veces creemos que la política que hay que aplicar es la del castigo, cuando hacen mal, cuando llegan tarde, cuando tienen problemas, pero pocas veces las políticas de recursos humanos reconocen cuando hacemos bien las cosas. En la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional se realizó una tertulia literaria en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La actividad fue organizada por las escritoras paraguayas asociadas EPA. Específicamente en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Y entonces tuvimos la mejor idea de presentarle a estas que son representantes nuestras escritoras, y como somos de la Biblioteca del Congreso, entonces corresponde, ¿verdad?, hacerle también un homenaje, darles a conocer también. Un laboratorio de participación juvenil se realizó en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, con la participación de jóvenes y la disertación de especialistas internacionales. La apertura estuvo a cargo del ministro de la Juventud. Hoy tenemos un laboratorio de participación juvenil en donde tenemos como prioridad y tema de discusión la salud mental, entendiendo que los casos de suicidio, los casos de ansiedad, de distorsión emocional en Paraguay van aumentando cada día más, y los jóvenes son los principales afectados, ¿verdad? Por eso quisimos ocuparnos y quisimos darle herramientas y alternativas de solución para poder identificar estos casos, para poder generar las alertas debidas y para que ya ninguna familia en nuestro país esté sufriendo y lamentando la pérdida de vidas jóvenes. En la Sala Bicameral del Congreso Nacional se realizó la socialización de los proyectos de iniciativa popular denominados Ñañuá, Línea de Prevención del Suicidio, y Oparre Cutú, elaborados por ciudadanos de diferentes áreas y activistas sociales. Vamos a estar presentando 2 proyectos de ley de iniciativa popular. Uno que se llama Ñañuá, que es una línea fija para prevención del suicidio, de atención permanente 24 horas y 365 días del año, que nace, ¿verdad?, ante una problemática social que están ahora en constante aumento del tema del caso de los suicidios. Entonces, con este proyecto lo que buscamos es que se implemente una línea fija de atención permanente y que después se puedan también llevar a cabo políticas públicas que tengan que ver con salud mental y reforzar, ¿verdad?, esa materia pendiente por parte del Estado. Se supone que nosotros o premiamos o castigamos a los representantes buenos y malos en las elecciones, pero muchas personas acceden a estos cargos haciendo fraude electoral, comprando votos, vendiendo votos, robando votos, que todos sabemos que ocurre. Realmente no tenemos la posibilidad o de premiar o de castigar dentro de ese contexto. Así que está también la cuestión de que las personas que hacen este fraude, justamente porque tienen tanta ambición de poder y buscan seguir abusando del mismo eternamente, es que consideramos necesario limitar la cantidad de veces que alguien pueda acceder a un cargo. En el marco de las conmemoraciones por el Día de los Datos Abiertos, Open Data Day, se realizará el evento en Guarambaré, el cual es organizado por el Parlamento Abierto, Civilat e instituciones aliadas.
En el marco de esas actividades a nivel mundial estamos organizando un evento en Guaramaré, en la ex taberna franciscana, para hablar un poco más acerca de datos abiertos. Esto está organizando Civil-Lab en conjunto con instituciones aliadas como Parlamento Abierto, Gobierno Abierto, CEAMSO, el CIRT, OSM Paraguay, OpenStreetMaps. Y bueno, es una actividad de acceso libre y gratuito en el que pretendemos seguir hablando un poco más acerca de datos abiertos y cómo estos datos pueden ayudarnos a construir mejores políticas públicas y avanzar en la construcción de un país mejor a través de esto. La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Diego Sánchez Jase, inició sus actividades de la temporada 2023 con el concierto Beethoven al Congreso en el Hall Central del Congreso Nacional. Este año hacemos un inicio muy particular porque traemos la orquesta y le traemos Beethoven al Congreso para acercarnos un poco a esta casa que es nuestra, ¿verdad? Y mostrar más de cerca nuestro trabajo a los funcionarios, a las autoridades del Congreso y hacerles escuchar un poco de Beethoven. Entonces estamos muy contentos por este inicio. Tenemos una temporada muy intensa que promete muy numerosos conciertos.